La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero Luis Daza. Como siempre, analizamos temas internacionales, temas económicos de gran importancia para el país y para el mundo en general. Uno de los temas que tenemos hoy en la agenda es básicamente el relacionado con la actualización, porque sí hemos tenido algunos convenios no totales, parciales, con España para la inversión extranjera. ¿Y por qué es estratégico? Es una de las formas para darle seguridad a la inversión que llega de España o a las potenciales inversiones que Colombia también pueda realizar en España de empresarios nuestros. Tenemos empresas multilatinas que están trabajando en distintas regiones, en Centroamérica, en Sudamérica, y es posible que también tengamos empresas en el futuro que puedan invertir o desarrollar proyectos en España. Inicialmente con España, lo importante de esta gira y de esta reunión de los presidentes de España y de Colombia tiene que ver con pues el incremento de proyectos de energía eólica, energía solar, y pues España ha avanzado muchísimo en estos dos temas que son estratégicos dentro de esa canasta, la nueva canasta energética, como ya los aprobó el Congreso de la República, la nueva ley que se aprobó este año, en julio de este año, la ley de transición energética. O sea, estamos avanzando en la línea correcta. No desconocemos la historia, se sigue obviamente Ecopetrol cumpliendo una función importante en la producción de petróleo, pero Colombia está ya trabajando sobre una ruta, una hoja de ruta bien importante, y específicamente con España se va a trabajar este tema de los convenios, este convenio de inversión, de seguridad mutua a la inversión extranjera, tanto de Colombia como de España. Eso es una noticia positiva. Desde luego que la inversión cumple un ciclo. Todas las empresas extranjeras o nacionales invierten en un país determinado. La primera fase es muy positiva porque llega la inversión extranjera, compra máquinas, equipos, desarrolla proyectos productivos, engancha mano de obra calificada de los países, pero al final del ciclo de la inversión extranjera, pues obviamente las empresas, las casas matrices, llevan las utilidades para su país de origen, y esto en algunos casos también genera pues salida de capitales. Esa fase es la fase que es más difícil, es un tanto negativa, porque no todas las utilidades se quedan en el país donde se desarrollan los proyectos de esta inversión extranjera. Esa es, digamos, la parte final y que no es muy positiva. Pero en términos generales, la inversión extranjera en proyectos productivos tiene ventajas, pues genera oportunidades de trabajo a profesionales altamente calificados. Igualmente, pues genera nueva producción, lanza al mercado nuevos servicios, y esto es positivo para una economía en desarrollo como la nuestra. La fase final es la que no es tan positiva como comentábamos hace unos minutos. Iniciemos con los indicadores internacionales. Alejandro, ¿cómo está el comportamiento de estos indicadores en este cierre de la semana? Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza, y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Hoy viendo el movimiento internacional con el tema de bolsas, indicadores, comenzamos por el New York Stock Exchange. En la bolsa de valores de Estados Unidos vemos a su índice principal, el Dow Jones, cerrando hoy en los 34.751 puntos, cayendo levemente menos el 0.18%. En el caso del Standard & Poor's 500 lo vemos cerrando también con una caída leve de menos el 0.15%, cerrando los 4.473 puntos. En el caso del Nasdaq, cerrando los 15.181 puntos, sí cerrando positivo el 0.13%. En otras bolsas importantes del mundo, vemos al DAX alemán en su indicador en la bolsa de Frankfurt, cerrando los 15.651 puntos, cerrando el 0.23%. Otras bolsas de Europa, como el indicador de Londres, el FTSE 100 del Reino Unido, vemos cerrando este indicador en el 0.16%, cerrando en los 7.027 puntos. En el caso de CAC,
40 de Francia, lo vemos cerrando en los 6.622 puntos. Está cerrando positivo este indicador en el 0.59% al alza. El Eurostoxx 50, que agrupa las 50 más importantes del mercado europeo, lo vemos cerrando en los 4.169 puntos y cerrando también positivo el 0.48%. Yéndonos a Asia, hay un nerviosismo en Asia porque hay una compañía que viene teniendo muchos problemas en el tema de mercado inmobiliario, sector inmobiliario, que es Evergrande. Resulta que esta compañía Evergrande tiene deudas que rondan de los 250.000 a los 300.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de esta compañía? Que tiene nerviosismo porque están diciendo que no pueden hacer pagos totales sino parciales sobre ciertas deudas. Muchos están previendo que se puede generar una crisis inmobiliaria parecida a la de Estados Unidos. Falta mirar, obviamente, una cosa que tiene muy positiva el gobierno de China, es que siempre que hay problemas, llega con inyecciones de dinero muy grandes y tapa todo el problema con dinero. Y obviamente, pues como los chinos tienen gran parte de reserva en sus finanzas, pues obviamente pueden articular más fácil. Recordemos que China pues se rige a través de un partido comunista. Todo en la vida tiene sus pros y sus contras. En este caso, para ellos ha sido esto un proveedor, como un arma de movimiento y reacción rápida. Pero pues también con esto maquillan muchas cosas. En bolsas de Asia vemos al indicador Nifty 50 de la India, hoy cerrando en los 17.629 puntos, subiendo el 0.63%. En el caso de otra bolsa importante en Asia, vemos al indicador Nikkei de Japón cerrando hoy levemente negativo en menos el 0.62%, cerrando en los 30.323 puntos. También miramos bolsas importantes de los tigres asiáticos, miramos al índice de Taiwán cerrando en los 17.278 puntos, cerrando levemente negativo en menos el 0.43%. El índice de Corea de la bolsa de valores, el Kospi, lo vemos cerrando en los 3.130 puntos, cerrando levemente negativo en menos el 0.74%. Las acciones más movidas dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos, vemos a Apple, que ha tenido una compra fuerte y está cerrando los $148. La acción de Google, nombrada en el mercado como Alphabet, la vemos con venta fuerte y la vemos cerrando en los $2.872 por cada acción. Acciones también tecnológicas como la de Tesla, la vemos cerrando en los $756. Está comprada y al alza el día de hoy. Caso como Amazon, cerrando en los 3.488 puntos su acción, con una compra fuerte y cerrando al alza. Caso de Facebook, también con un alza el día de hoy, cerrando en los $373, y acciones extranjeras, pero que transan en el mercado de la bolsa de Nueva York. Vemos al ADR de Alibaba con una venta fuerte, cerrando en los $156. Miramos temas de materias primas. Es una noticia importante para Colombia, aunque hoy está cayendo el petróleo WTI, que está cerrando en menos el 0.07% negativo. Vemos que volvió a pasar de los $70. Vemos que tenemos un valor hoy de los $72.56 por cada barril. Esto para el caso del WTI. En el caso del Brent lo vemos en los $76, $75.62, y subiendo levemente 0.03%. El caso del Brent pues afecta más a Colombia porque pues Colombia, gran parte de su crudo es crudo pesado, petróleos pesados. Vemos materias primas refugio a nivel global, hoy cayendo fuerte el oro en menos el 2.29%, cerrando los $1.753. El caso de la plata, también cayendo, está más fuerte la caída que el oro. Recordemos que la plata también es otro refugio a nivel internacional, cayendo en menos el 3.82% y cerrando en los $22.89. Muchas gracias por ese informe, ese análisis de cifras y de indicadores que son supremamente importantes porque entendemos mucho cómo esos costos de materias primas influyen mucho en la reactivación de la economía mundial, y también ha sido una de las explicaciones del incremento de la inflación, no solamente
en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, porque en la medida que las empresas necesitan más materia prima y no se encuentra o no hay la suficiente oferta, pues eso incrementa los costos. Jimena, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, para nuestro equipo. Pues doctor, los países que más han invertido en Colombia está Suiza, España, Estados Unidos, Panamá, Países Bajos, Isla Caimán, Islas Vírgenes, Canadá y Alemania. Y 7 firmas españolas anunciaron la ampliación de sus inversiones a corto plazo, esto en energía eólica, como usted lo mencionaba, infraestructura vial y hospitalaria, salud, tecnología y servicios financieros. Estos datos publicados por el diario El Tiempo también nos dice que el monto anunciado de estas nuevas inversiones supera los 2.500 millones de dólares y puede generar alrededor de 8.000 nuevos empleos. De acuerdo con el censo de una empresa que se llama Invest en Bogotá, los últimos 5 años se han instalado en el país alrededor de 147 empresas con un capital español, con más o menos 225 proyectos en 25 actividades, casi 13.000 nuevos empleos. Una de las empresas españolas que pronto abrirá sus negocios acá en Colombia es una tienda de cosméticos y belleza que se llama Equivalenza. La idea que tienen en 5 años es abrir 50 tiendas. La primera de ellas será en Bogotá e invertirá alrededor de 25.000 millones de pesos. Entonces, pues eso sí, quería estos datos son importantes, comentarles. Jimena. Claro, porque ahí se demuestra en estas tiendas, por ejemplo, 2, 3, 5 empleados por lo menos en cada tienda que van a generar unas oportunidades de trabajo y va reactivando la cadena productiva y de comercialización en Colombia. Entonces es positivo. Este acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones, que su sigla está como APRI, es bien interesante, porque lo que busca es exactamente establecer reglas del juego, seguridad en la inversión para los españoles y para los colombianos, y repito, da oportunidades. Sin lugar a duda, tiene esta opción, esta es la parte positiva. Pero el otro elemento también político es ver la mirada, ¿no? Como un país como España, donde hay un presidente que es Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista Español, es una centroizquierda, es un mensaje para demostrar cómo 2 enfoques, 2 modelos distintos, en este caso que estamos en un sistema capitalista con un gobierno que es de centro derecha, pues se puede hacer acuerdos con un gobierno de centro izquierda, que es el caso del gobierno español, porque España tiene un nivel de crecimiento económico, un nivel tecnológico que permite que esos empresarios transfieran tecnología, recursos e inversiones para Colombia. Entonces, esa es la gran diferencia, que a veces no la tenemos con los vecinos, que independientemente de que un país no tenga el mismo sistema o por lo menos el mismo modelo económico, podemos buscar algunas convergencias para superar la difícil situación que estamos viviendo. Es el caso de Venezuela. Es imposible en este momento en las relaciones internacionales no tener ningún tipo de relación, no tener ni siquiera un agregado comercial, un agente en la frontera. Tenemos más de 2.500 kilómetros de frontera con Venezuela y cada rato se presentan problemas en Arauca, problemas que pues, las fuerzas militares venezolanas alcanzan a pasar la frontera y no tenemos ningún nexo con este hermano país. Yo creo que para el próximo gobierno, independientemente de la tendencia que sea, ya los diferentes centros académicos de investigación, centros de relaciones internacionales, profesores altamente calificados como Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario, han venido manifestando, y en esto compartimos acá desde Panorama Económico, que Colombia requiere restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, no importa que sean en el nivel estrictamente de embajadores, pero sí unos agentes que permitan que estos impases se puedan tratar, dialogar, porque puede ser más riesgoso para Colombia y para Venezuela que se pueda dar un conflicto de mayor proporción, porque no tenemos ningún tipo de comunicación. Entonces, este mensaje de España es bien importante. España está en este momento con la dirección del Partido Socialista Español, y eso no significa que este partido tenga una visión. Ellos tienen mayor énfasis, obviamente, en apoyar a las pequeñas y medianas empresas y apoyar mucho al sindicalismo español, que es la diferencia con el Partido Popular Español, que tiene una mirada mucho más de esa, del capital,
el capital por el capital y no también tener en cuenta el recurso humano. Eso es, dijéramos, la gran diferencia. Y tenemos también en este panorama internacional, pues la llegada del nuevo internacional ambiental. Este es un cambio importante que se registra. Persona que va a estar, Ilan Olfan, será el nuevo jefe del Fondo Monetario para Latinoamérica. Es una persona que tiene experiencia, estuvo en el Banco Central en el Brasil. Lo importante es que el Fondo Monetario Internacional ha venido entendiendo que con esta pandemia hay necesidad de hacer no solamente los principios tradicionales del Fondo Monetario, el que le decían a los países austeridad, más austeridad, hasta que quebraban los países. En este momento la misma Christine Lagarde ha venido manifestando la necesidad de que los países puedan invertir, puedan tener una mayor capacidad de acción frente al gasto público y que lo hagan ordenadamente para tratar de superar esta pandemia. ¿Cómo ve este panorama internacional la llegada de este nuevo funcionario, Ilan Goldfein, al Fondo Monetario Internacional, Alejandro? Sí, es muy importante los cambios y obviamente con estos cambios, pues que se generen precisamente políticas de desarrollo y que también se les enseñe a los países, que es muy importante, a manejar las finanzas. Porque hay una cosa, todos estamos de acuerdo donde debe haber en los países y en la economía integración de la riqueza. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que haya oportunidades para que muchos se vuelvan ricos, muchos se vuelvan emprendedores, y no que sea un Estado simplemente asistencialista a punta de emisión de dinero o de ayuda a unos sectores que no son productivos. ¿Por qué es tan importante ayudar a los sectores productivos? Esto con los números, por ejemplo, de los fondos multilaterales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y muchos otros. Resulta que el dinero es una materia prima vital en este momento porque es la que nos permite el intercambio de bienes, productos y servicios. Cuando nos dan dinero, o sea, por ejemplo, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? En pocos días se estaba aprobando el paquete de infraestructura que quieren crear en Estados Unidos para poder hacer obras de desarrollo. Claro, esto es muy bueno en lo estacional, de momento y la urgencia, porque obviamente cuando se acaba este dinero y se acaban las obras, que es 3, 4, 5 años después que se hace. Entonces, ¿por qué es importante? Y lo que estábamos hablando acá, anclándolo con la inversión directa española en sectores estratégicos, por ejemplo, como el de energía. Si vemos, por ejemplo, la compañía que nos hace los recibos de luz en Bogotá, nos llegan a la casa, es una española, y es una española que está integrada también con una italiana. Esto es positivo, pero los colombianos nos tenemos que dar cuenta que el sector de energía es estratégico, que debemos más bien ayudar o seguir ayudando a empresas como Ecopetrol, como el Grupo de Energía de Bogotá, como la EPM y muchas otras, a que precisamente sigan reinvirtiendo en este sector que es estratégico. No solo porque nos permite exportar energía, no solo porque nos permitiría seguir agregando una caja de valor en la intermediación hacia el usuario para podernos desarrollar. Prácticamente el negocio de energía es un negocio muy seguro, es un negocio muy estable y es un negocio muy apetecido a nivel mundial. No por nada en el negocio de la energía se han gestado muchas guerras en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Es importante, y hay otra cosa que estaba al principio, antes de comenzar el programa, es importante la inversión extranjera de países, pero con reglas muy claras para las empresas que vienen y también la regla que se le da a esas empresas y el cuidado por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque vimos, por ejemplo, casos de empresas españolas que, por ejemplo, la que manejaba Electricaribe, que obviamente tuvo unas pérdidas, creo que por más de 3, 4 billones de pesos, al Estado le tocó llegar, salvar esa gestión, esa función. Esa empresa salió y esa empresa después empezó a demandar al gobierno nacional por haberle quitado el negocio. Otros casos, Movistar, hemos también visto que en muchos años Movistar ha reflejado en su hoja contable pérdidas. Entonces hay que mirar por qué las empresas de ciertos países reflejan más pérdidas que ganancias. En cambio hay otras que son muy eficientes en el tema de manejos de dineros. Pues no por nada, si miramos Europa, los países del sur de Europa son menos eficientes en el tema de las finanzas públicas y privadas. Los países del norte de Europa son más juiciosos en este tema. Si miramos casos como Holanda, Alemania, Bélgica y muchos otros, son países que nos dan mejor ejemplo.
Obviamente aplaudimos el tema de la inversión española, pero que se repitan casos exitosos de empresas que generan valor, generan utilidades y generan estabilidad también en los sectores, porque recordemos que este caso de Electricaribe fue estructural para la costa. Y el tema de la energía, no solo a nivel de economía, es un sector que es muy estratégico, no solo por la necesidad de las empresas y de los seres humanos, sino también porque es la cadena de valor. Y repito, es de los negocios más apetecidos a nivel global, son de los muy importantes. Recordemos que la presidente del Fondo Monetario Internacional sigue siendo Kristalina Georgieva, esta que reemplazó en el puesto al antiguo presidente. Estamos mirando, por ejemplo, hablando de reservas del mundo y de bancos centrales, miramos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, su tasa está en este momento del 0 al menos 0.25%. Recordemos que la próxima reunión para revisión de tasas es el 22 de septiembre. En el caso del Banco Central Europeo, su tasa sigue en el 0%. El Banco Central del Reino Unido, su tasa está estable en el 0.10%. En el caso de economías del G7, vemos a la tasa de referencia del Banco Central de Canadá en el 0.25%. En Asia, Banco Central de Japón, vemos su tasa en el menos 0.10%. Recordemos que Japón es la tercera economía del mundo por Producto Interno Bruto. La segunda economía, que es China, la vemos en el 3.85%, su tasa de intervención en su Banco Central. En el caso de la India, vemos que su tasa está en el 4%, y en el caso de Brasil, que es la economía más grande de Latinoamérica, la vemos en el 5.25%. En el panorama nacional es importante destacar los retos que quedan para el próximo gobierno, básicamente, y sobre todo con la reforma tributaria que se aprobó recientemente en el Congreso. Es una reforma tributaria que recoge 15.2 billones, pero no es suficiente. Entonces, tiene Colombia que en el próximo gobierno, independientemente de la tendencia que sea, recuperar el grado de inversión. Ese es un reto bien importante, balancear el recaudo de personas naturales y jurídicas, porque en este momento el mayor soporte de la reforma tributaria que pasó en el Congreso está sobre impuestos a las empresas, y naturalmente personas de más altos recursos, personas naturales con mayores ingresos, que tienen grandes utilidades, porque finalmente la empresa no se queda con la utilidad, va a los bolsillos de las personas o de los accionistas. Entonces ahí se tiene que presentar en la próxima reforma tributaria, independientemente del gobierno que llegue, una reforma que permita hacer ese balance entre recaudo de personas naturales y personas jurídicas. Igualmente es necesario revisar las recomendaciones de la Comisión de Expertos, esa revisión que hace referencia a 223 exenciones que hay en el pago de impuestos en Colombia para empresas grandes, multinacionales y grandes conglomerados. Ahí es donde está la gran evasión fiscal. Avanzar en la disminución de la deuda pública, porque es una deuda que ya va en 157.800 millones de dólares. Entonces hay unos retos bien importantes, y desde luego depende de la tendencia qué énfasis va a tomar, si un modelo de desarrollo de un capitalismo social o un modelo de desarrollo de un capitalismo, pues obviamente como el que estamos desarrollando, que es un capitalismo realmente que concentra mucho los recursos en pocas manos y concentra la riqueza, el crecimiento económico no le llega a la mayoría de la población. Ese es el dilema que vamos a tener en los próximos gobiernos, en el próximo gobierno a nivel nacional, y los retos que tiene este gobierno que llegue independientemente de tendencia que sea. Pero yo le doy a Jimena para que comentemos en este panel, en este panorama nacional, en este último tema de panorama nacional, lo relacionado con el presupuesto de la vigencia del 2022. Ya lo aprobó el Congreso por 350.4 billones, o sea, 350.000 millones de millones, es el presupuesto para el año 2022. Y de ese presupuesto, imagínense que ya la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo está pidiendo 174.000 millones para pagar burocracia. Eso ya se le vino el mundo encima, porque realmente en esta etapa de austeridad, como un gobierno como estos plantea la situación de que va a incrementar burocracia, 174.000 millones y 70.000 millones para inversión, mejoras de estructura, cuando ya ellos hicieron un edificio nuevo, y realmente no es la coyuntura para ese tipo de inversiones. Igualmente, también se plantea por parte de la presidenta de la Cámara que se le inyecten cerca de 100.000 millones de pesos
a todo lo que tiene que ver con la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio, cuando esta vía realmente está entregada por concesión. Entonces no se explica al país cómo estas personas buscan recursos y lamentablemente uno de los partidos que están en el gobierno, que es el Centro Democrático. La pregunta, Alejandro, es ¿cómo usted ve que este gobierno está haciendo austeridad si en el Congreso de la República, la presidenta de la Cámara, que representa al Partido Centro Democrático, el presidente Iván Duque, no ha querido tramitar el proyecto de ley que le permite disminuir las vacaciones a los congresistas? Ustedes, queridos oyentes que nos están escuchando, la mayoría de colombianos, el 99.9% de los colombianos tiene 15 días hábiles de vacaciones. Los congresistas tienen 4 meses de vacaciones y por cada mes les pagan 40 millones de pesos. Están buscando reducir las vacaciones porque realmente no hay una equidad, como lo ha manifestado Alejandro. ¿Cómo ve usted, Alejandro, que este gobierno torpedie y el expresidente Álvaro Uribe lo ha venido manifestando, que hay que defender y no hay que atacar a la presidenta de la Cámara, cuando esta señora, que está de presidenta de la Cámara del Centro Democrático, ha frenado, ha engavetado el proyecto para disminuir esas vacaciones? ¿Cómo lo ve, Alejandro, en ese marco que ustedes siempre defienden, que el funcionario público debe tener un servicio a la comunidad y esos recursos son sagrados para el presidente Duque apoyarlo, tramitarlo, darle curso? Sí, esto es algo muy importante porque es el tema de finanzas públicas. Recordémosle a los oyentes que el Estado, o sea, las empresas públicas y el estamento público, en los 3 poderes de las ramas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se alimentan del dinero de nuestros impuestos. Entonces, obviamente, en estructuras y en caídas como la de la pandemia que tuvimos por la contracción de movimiento en los sectores de la economía, pues obviamente el país entró en muchos problemas. Por nada, pues obviamente la reforma tributaria llegó, los problemas también de la falta de ingresos al Estado. Entonces es importante hacer una revisión sobre estos gastos. Pero hay que anotar una cosa, yo por eso a veces pienso y digo que a veces puede venir el gobierno que venga, esto no cambia. Llevamos en esta historia muchísimos años, podemos decir que desde antes de los 90. O sea, ¿cómo es posible que servidores públicos del dinero de los impuestos se ganen 30, 40 y 50 millones de pesos, hasta más que el mismo presidente? Eso no tiene presentación y son de las 3 ramas. Entonces, eso es lo que nos toca mirar, y como oyentes y como participantes en la votación, tenemos un país realmente rico porque siempre estamos mal administrados. ¿Por qué digo? No que sea una frase vacía que somos un país rico y que somos pobres porque somos mal administrados. Nosotros hemos llegado a exportar más de 1 millón de barriles de petróleo. Hemos sido de los grandes exportadores de carbón, pero resulta que todas estas materias primas no les hacemos transformación, no les hacemos una industria de valor agregado para que obviamente los ingresos sean superiores. Cuando han habido estas vacas gordas, no hemos usado esos dineros en crear activos de generación de valor duraderos. Un ejemplo, como Ecopetrol, como ISA, como Grupo de Energía de Bogotá, como EPM, y así crear muchas otras. ¿Qué tal Colombia ser un gran exportador de energía a nivel América? Genial y fenomenal. Las reservas más grandes del mundo de carbón. Tenemos todavía exportaciones que otra vez, gracias a la gestión de Ecopetrol y de muchas otras empresas, se está llegando otra vez al 1 millón. Obviamente estos son ingresos para la nación. Y hay otra cosa, cuidar los activos estratégicos. ¿Cómo es que Colombia fue a soltar toda su industria minera de las más grandes? O sea, compañías como la Drummond no es colombiana, la Cerrejón no es colombiana. Y si miramos cuál es el grueso de las exportaciones, de lo que dice el indicador, porque uno no sabe, con la corrupción que hay en Colombia se exporten 50% más por debajo de la mesa o hasta 100%. Entonces Colombia es un país rico, pero que tiene que tener visión de un país desarrollado y de un país con inclusión social de riqueza. Por ejemplo, miramos casos como Islandia. Islandia llegó a tener un problema muy grande con la crisis, bajaron los impuestos de más del 40% al 18%. Entonces es precisamente crear un ambiente de negocios, cuidar los activos estratégicos y también ayudar a que la gente con los costos bajos tributarios tenga precisamente cómo montar negocios, cómo ser competitivos si queremos exportar, si queremos sacar los productos afuera. Porque obviamente nosotros podemos hablar mucho de innovación, ciencia y tecnología, pero si en la práctica financiera matemática no tenemos los mejores costos para exportar, obviamente vamos a perder. Y no por nada Colombia tiene un déficit en este momento
de un déficit que ya llevamos muchos años en exportaciones. Nosotros estamos importando más de lo que exportamos. Estamos importando hasta gran rubro en el tema de alimentos. Mirando, por ejemplo, indicadores para conozcamos la opinión de Jimena frente al tema que estamos comentando, para que hagamos equilibrio en el panel. Jimena, ¿qué opina de estos dos elementos que acabo de comentarles? Lo que está la corrupción en el Ministerio de las TICs frente a este contrato con centros poblados, 70.000 millones de pesos que están perdidos, porque obviamente ya la ministra se fue, pero lamentablemente estos recursos están embolatados. Y de otro lado, esto, que es una vía que está concesionada a Villavicencio, y que están pidiendo 100.000 millones de pesos para asignarlos a la Agencia Nacional de Infraestructuras, 100.000 millones de pesos. Uno no puede tener dobles recursos para un mismo proyecto, para una vía que la está administrando Coviandes. Igualmente lo que está pasando, que hemos anunciando hace un momento, con la Defensoría del Pueblo, que está pidiendo recursos de 174.000 millones de pesos para incrementar burocracia en épocas en las cuales la Defensoría del Pueblo no ha actuado frente a la defensa de los líderes sociales, que es la principal función de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opina usted, María Jimena, de eso? Doctor, pues digamos que lo que estamos notando es que todas las semanas hay una noticia bomba pues, que está directamente conectada con el presidente. O sea, todas las semanas hay un boom de algo. Uno se pregunta todos los días o sobre todo los viernes qué pasará el lunes. Esa noticia que escuchamos esta semana, la semana pasada, lo de los centros poblados, y mire que se sale la funcionaria y el tema queda ahí quieto. Ahorita pues estamos comentando la noticia esta semana, la de el corte para los servidores públicos en cuanto al gasto, pero vamos a ver qué pasa la semana entrante, será otra noticia. Entonces pienso que este presidente pues ha faltado mucha gobernabilidad, mucho liderazgo, y lo que vemos como todas las semanas es con una gran expectativa. De otro lado, pues les cuento que ya sabemos, ya FENALCO confirmó el acuerdo del gobierno para los días sin IVA. El primero será el 22 de octubre, el segundo será el 19 de noviembre y el tercero será el 3 de diciembre. Y quería preguntarles dos cosas. La alcaldesa Claudia López en un Twitter dijo lo siguiente: la economía y el empleo de Bogotá van creciendo bien. Ya recuperamos el 90% del empleo perdido en pandemia y eso nos ayudará a reducir la pobreza y mejorar la seguridad. Primero que todo, ¿creen ustedes que el empleo ya se recuperó? Lo segundo que les pregunto es, estamos hablando de inversión extranjera y de los españoles que confían mucho en la economía del país, pero ¿será que el patrullaje con pues militares para reducir el delito en Bogotá será una buena imagen para tener esa confianza en la economía y en el país? ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque por lo menos a mí me ha puesto a pensar mucho, ya que hablamos de inversión, de recuperación de la economía y del empleo. ¿Qué opinan ustedes? Vea, Jimena, de manera muy resumida, ha pasado esto en síntesis porque nos quedan 5 minutos de programa, porque tenemos en panorama visitar al director del IDU, que obviamente va a participar con toda la infraestructura de Bogotá. Uno habla con la presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, FONACOPI, con Rosemary, y ella nos manifiesta que no han llegado los créditos a las pequeñas y medianas empresas del sector financiero, que se quedaron atrapados en el sector financiero, y a las empresas que no tenían chance no les hicieron los créditos y sencillamente esos recursos quedaron ahí. Bajaron el encaje para el sistema financiero y esos recursos que se liberaron fueron 9 billones, con B larga, 9 billones, o sea, 9.000 millones de millones, y tampoco le han prestado a los pequeños y medianos empresarios, porque hay muchas empresas que no quedaron con la capacidad de ventas y sustentación financiera para poder llegar al crédito. Entonces, las pequeñas y medianas empresas que generan el 95% del empleo en Colombia no han recibido créditos, quedó atrapado ese crédito en el sistema financiero y no ha llegado al sector productivo. Eso mismo le está pasando a Bogotá. Y lo que se está diciendo, en estos días escuchamos el debate por todas partes, que son problemas jurídicos, que la gente al ladrón lo cogen y después lo sueltan, en fin. Esa es una discusión eterna. El debate de fondo está en que está en crisis la sociedad. Hay una sociedad en crisis. En Cali están rompiendo los semáforos, están atracando, están lo mismo. Está una inseguridad nacional porque la pandemia, y antes de la pandemia Colombia traía una tasa de desempleo del 12, el 13, el 14%, subimos hasta el 16, 17%, y ahora después de la pandemia, como el gobierno
y el Banco de la República no le inyectaron los recursos que necesitaba la crisis económica, la recuperación va a ser de 5 a 10 años, no antes se va a recuperar la economía colombiana. De tal manera que vamos a seguir una crisis muy grande, tenemos una migración venezolana, tenemos unos problemas sociales profundos y eso no se puede resolver si no hay inversión social. Si la gente no tiene inmediatamente oportunidades de trabajo, no hay ninguna ocasión. Tenemos un minuto porque ya tenemos el enlace para que ingrese el director del Instituto de Desarrollo Urbano a analizar el tema de la infraestructura en Bogotá. Profesor Alejandro, un minuto para que usted nos pueda comentar sus ideas muy resumidas. El tema de orden público es importante y me parece que va de la mano, es mixto, porque obviamente cuando el problema es grave y estructural, claro, hay que, pues obviamente, tratar de ayudar a la policía, esto sí se puede con los militares, pero esto tiene que ir de la mano precisamente con políticas de desarrollo, o sea, con que a la gente le alcance más los dineros, con que la gente pueda ver oportunidades para crear negocios, para crear emprendimientos, o sea, que la gente realmente sienta el estímulo y el entusiasmo de que no simplemente se puede ser empleado, sino que se puede salir precisamente a buscar desarrollo económico a través del emprendimiento que hoy está tan de moda. Por otro lado, también quería hablar de la lesión económica. Es que la recuperación económica no es simplemente que otra vez el empleo vuelva a los niveles estables, sino que mucha gente que quedó con muchas deudas, con muchos impagos, con muchas pérdidas de capitales porque se consumieron una cantidad de dinero, se les volvió deuda o acabaron con sus capitales, ¿cómo van a recuperar todo esto? Precisamente porque hoy tanto a que el país tiene que reestructurar mucho el tema del gasto público, porque si el país no se vuelve eficiente, se queda rezagado y con los problemas que tenemos no nos vamos a desarrollar. Vuelvo y miro, para los oyentes, para mis estimados colegas, miren el caso de Islandia. ¿Cómo hizo después de tener un problema tan grave económico en la crisis del 2008-9 para ser uno de los países a nivel mundial con más producto con el PIB per cápita más alto del mundo, igual que Singapur, que Irlanda y muchos otros? Ahí están las moralejas. Y los dineros como son sagrados se tienen que usar es como semillas de generación de valor, como cuando un campesino usa las semillas, las siembra bien y sobre esa semilla crece un árbol y ese árbol da frutos. Lo mismo ocurre con las empresas. Cuando hay vacas gordas hay que mirar algo. El Grupo de Energía de Bogotá el Grupo de Energía de Bogotá obtuvo en estos días más de 800.000 millones de pesos por unas restricciones, unos dineros que tenía y se liberaron, pero resulta que van a hacer dizque un reparto de dividendos extraordinarios, en cambio del presidente hablar con la junta directiva y reinvertir estos dineros para comprar más activos estratégicos que generen empleo y que a su vez generen más valor a la compañía por ampliación de esta en las salas energéticas. Perfecto, Leandro, muchas gracias por este importante análisis. Sí, el solo tema de la inseguridad nos da para hacer un programa dedicado exclusivamente a la seguridad, el tema jurídico, el tema económico, el tema social, el tema político, pero no nos alcanza. En otra oportunidad trataremos de diseñar un programa e invitaremos, está Hugo Acero, que es experto en seguridad, el mismo secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, en fin, hay varios funcionarios que nos podrían acompañar y los podríamos invitar. Pasamos a panorama económico distrital y en esta sección está invitado el director del IDU. La Voz del Derecho, hoy nos va a acompañar el ingeniero Diego Sánchez Fonseca, director del IDU, quien también estuvo en la Financiera Nacional de Desarrollo, con amplia experiencia, ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y después especialización en gestión de proyectos en la Universidad Javeriana, y está actualmente acompañando a la administración de la alcaldesa Claudia López en este propósito de desarrollar los proyectos más importantes que tiene que ver la ciudad en infraestructura. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a La Voz del Derecho, y pues inicialmente demos una mirada a cuál es el presupuesto de inversión para este año del Instituto de Desarrollo. Bueno, buenas tardes, Andrés. El IDU maneja un presupuesto de recursos que son propios de la entidad anuales de más o menos 2.2 billones de pesos, los presupuestos del año 2021. Pero también administramos los recursos de Transmilenio S.A., de la empresa Transmilenio S.A., para construcción de la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, es decir, para la construcción de las rutas alimentadores de la primera línea del metro, 68 Cali, y también el corredor verde de la carrera séptima, así como el patio de la Reforma y la ampliación de vagones de más de 50 estaciones del sistema. Entonces, toda esa inversión, que también es a cargo del IDU, la ejecución de las obras, suma aproximadamente, bueno,
anualmente puede estar sumando alrededor de 1.8 billones de pesos más, pero la suma de esos proyectos en total para este periodo de gobierno puede superar los 8, 9, cercanos a los 9 billones de pesos, todas las inversiones de Transmilenio. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que el IDU hace tarea para la ciudad por dos frentes asociados a las fuentes de pago, o a las fuentes de financiación, más bien, que son los recursos del IDU y los recursos de Transmilenio. Y cuando revisamos los recursos que son fuente IDU, ahí aparecen también una fuente que es muy importante, que es la valorización. Entonces, por fuente de valorización, nosotros tenemos el mandato de ejecutar varias obras, en este caso, bajo el acuerdo 724 del 2018, se estableció el cobro de una valorización para ejecutar 15 obras viales y una obra de la Secretaría de Cultura. Entonces, las 15 obras que son viales y de espacio público, está a cargo del IDU, y esas son licitaciones o proyectos que están en ejecución o licitaciones que se están por adjudicar en los próximos semanas o meses. Entonces, eso es un poco como la suma. Podemos estar hablando que anualmente el IDU está ejecutando una inversión cercana a los 2.5 billones de pesos en recursos de fuente IDU, que incluye la valorización, más fuente Transmilenio, que mencioné hace un momento. En este momento concreto, estamos preparando 86 procesos licitatorios. Varios de esos ya están publicados o en prepliegos o pliegos en SECOP, y estaremos terminando de publicar entre esta semana y la próxima la mayoría de esos procesos que faltan. Entonces, ahí se suma una cantidad de inversión muy importante que para finales del 2021, o sea, a 31 de diciembre de 2021, vamos a estar llegando a un total de ejecución del presupuesto de esta vigencia 2021 de 1.4 billones de pesos en contratos de obra, más sus respectivos contratos de interventoría y algunos contratos de consultoría, de estudios y diseño. Un poco como el resumen desde el punto de vista presupuestal. Perfecto. Iniciemos con un tema que dijéramos, la ciudadanía está preguntando y seguramente va a ser de debate próximos meses. Es el tema del corredor ambiental por la séptima, la construcción de la primera línea del metro y que obviamente las obras que se van a hacer por la Caracas. ¿Cómo van a ustedes a manejar ese tema conjuntamente con movilidad, desde luego, para no tener que embotellar la ciudad? Porque la circunvalar no tiene la geometría suficiente para manejar el tráfico que está desplazando la séptima cuando esté en plena obra. ¿Cómo tienen esa programación en esas áreas? Porque va a ser muy compleja la movilidad. En este instante Bogotá está viviendo unos trancones muy fuertes. ¿Cómo será cuando estén estas obras simultáneamente desarrollando? ¿Cómo están proyectando mover la ciudad, mover el tráfico de la ciudad, que no congestione y que no baje la productividad? O sea, que la gente demore 3, 4 horas en un bus y no pueda llegar al destino donde tiene programado. Bueno, esa es tal vez la pregunta que conlleva el reto más grande de ejecutar obras en una ciudad como Bogotá, una ciudad construida donde hay una densificación muy alta y donde hay un volumen de vehículos muy grande. Ese reto lo estamos analizando y lo estamos de alguna manera previendo atender de la siguiente forma. La primera línea del Metro Bogotá tiene un programa de ejecución de obras que arrancan aproximadamente en el primer semestre del 2023. Las obras, digamos, ya con mayor contundencia, sobre todo las obras sobre la actual troncal de la avenida Caracas, la calle Primera y la calle 76, hasta los ceros. Ahí va a haber una intervención muy contundente porque se va a intervenir toda la calzada, todo el perfil vial existente. De paramento a paramento se va a transformar por completo para poder habilitar el viaducto del metro, los carriles de buses, más los carriles de tráfico mixto, que van a ser solamente uno por sentido, de acuerdo al diseño que tiene establecido el Metro de Bogotá, más los andenes. Esa obra arranca, como dije, en el 2023, y el concesionario de la obra del metro tiene dentro de sus obligaciones presentar un plan de manejo de tráfico. Un plan de manejo de tráfico para poder desviar los vehículos que van por la Caracas. Alternativas de vías alternas, la carrera 13, la 17, la 24, en fin. Esa es una propuesta que el concesionario del metro tiene que presentarle a la autoridad, que es la Secretaría Distrital de Movilidad. Eso va a venir, esto es una tarea que está haciendo el concesionario del metro en este momento. Le está preparando esa propuesta de plan de manejo de tráfico que debe ser estudiada por la Secretaría y aprobada. Como va, ese es el proyecto que va, digámoslo, por delante del Corredor Verde. El Corredor Verde estamos iniciando hace aproximadamente un mes
los estudios y diseños ya de detalle. Que ya tenemos la factibilidad del proyecto, pero los diseños de detalle del corredor verde que va desde la calle 26 hasta la calle 200 aún no han empezado. Están apenas arrancando y van a terminar a mediados del próximo año. Entonces, el consultor que está haciendo los estudios y diseños, los que son 3 consultores porque dividimos el corredor verde en 3 tramos, los 3 empresas de consultoría que tienen la responsabilidad de diseñar el corredor verde, tienen también la responsabilidad de elaborar el plan de manejo de tráfico, que será la base para la ejecución de las obras. Por lo tanto, estos consultores van a recibir como insumo, como un input para su elaboración de su plan de manejo de tráfico, lo que el concesionario del metro determine. El concesionario del metro determina unas vías de desvío para manejar el tráfico porque va a tener que cerrar la Caracas y tiene que usar unas vías alternas. Ese insumo, una vez sea aprobado por la Secretaría de Movilidad, será utilizado por el consultor del corredor verde para definir cuáles son las opciones que le quedan, digámoslo de alguna forma, porque una vez el metro, como dije, va primero, determina su PMT, plan de manejo de tráfico, el corredor del verde de la séptima va a tener que acomodarse a ese plan de manejo de tráfico. La Secretaría de Movilidad cuenta con un software que ha venido desarrollando desde el último año, más o menos, con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia, que le va a permitir hacer un ejercicio de traslapar todos los planes de manejo de tráfico que en simultáneo se van a pedir en Bogotá. En diferentes zonas de Bogotá van a tener muchísimas intervenciones la ciudad. Y la única forma de poder saber cuál es el efecto que tiene sobre la movilidad es haciendo toda esta intervención en un gran programa, en un programa de modelación que les permita visualizar a la Secretaría si aprueba un PMT o lo rechaza, porque va a poder determinar exactamente los impactos en la movilidad, los niveles de servicio, los niveles de congestión, las intersecciones más colapsadas, y con base en eso le va a empezar a decir a las empresas que presenten los planes de manejo de tráfico, se acepta o se rechaza o se ajusta hasta que cumpla con unos estándares mínimos que la Secretaría de Movilidad va a establecer. Entonces, claramente la tarea está muy del lado de la Secretaría de Movilidad, que es la autoridad, pero los contratistas, tanto el metro como los consultores del corredor verde, tendrán que hacer un ejercicio de armonizar sus planes de manejo de tráfico para que la Secretaría Distrital de Movilidad apruebe los respectivos planes en su momento. En cuanto a la avenida 68, que está la troncal de Transmilenio, han superado ya los temas que había. En el Consejo hubo mucho debate. Algunos concejales plantearon que iba a salir el kilómetro más costoso y que no iba a mover sino pues 40.000 pasajeros diarios, y que este corredor no era, pues estratégicamente no estaba dando el beneficio que, o por lo menos los estudios técnicos no daban los beneficios que requería la inversión que se va a hacer, que es cerca de 2.6 billones de pesos. ¿Se han superado estos problemas en los costos, en materia ambiental, todos los requisitos que debía haber superado el proyecto para que una vez ya empiecen las obras, la licitación? Sí, bueno, el proyecto, como se dice, tuvo en su momento, antes incluso del comienzo de esta administración, casi que finalizando el gobierno anterior, un debate frente a la pertinencia, conveniencia y oportunidad de hacer el proyecto de la 68. La alcaldesa, en cuanto toma posesión del cargo, toma una decisión, y es que dice: la avenida 68, luego de unos análisis que hicieron, incluso la Financiera de Desarrollo Nacional apoyó en su momento, decidieron que la 68 es un proyecto vital para poder generar una mejor movilidad al transporte público y sobre todo a la primera línea del metro. Recuerden que la avenida 68 es alimentadora del metro Bogotá. Y está establecido así en el COMPES, el Metro Bogotá, está establecido como compromiso del Gobierno Nacional su cofinanciación, y la Nación está poniendo el 70% de los recursos para la 68 y para el tramo sur de la Cali. Pues había unos compromisos muy importantes desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista institucional, pero sobre todo de la demanda que tiene el corredor de la 68. La 68 es un corredor que atraviesa las ciudades de la autopista sur hasta la calle 100 con séptima, moviendo más de por lo menos 1.200.000 pasajeros diarios y beneficiando a casi 2 millones de habitantes que todos los días podrán usar ese corredor. Esos modelos de demanda y de la operación en su momento fueron validados por la empresa Transmilenio S.A., que determina que realmente el tamaño de este proyecto es para poder atender esa gran demanda. Y por eso se mantiene ese proyecto y no se descarta. Y viene la contratación y viene la ejecución de las obras y arrancamos la fase de preconstrucción y arrancamos la fase de construcción. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues unas obras contratadas, 9 contratos de obra con sus interventorías respectivas, que comenzaron hace aproximadamente entre 5 o 6 meses la fase de construcción. Tienen plazos de construcción largos, entre 3, 4 y 5 años, incluso el tramo más complejo
tarda, según el contrato, hasta 5 años de ejecución de todas las obras de ese tramo de la 68. Y hace aproximadamente un mes recibimos una medida cautelar por parte de una juez de la República que nos determina la necesidad de suspender actividades que tengan que ver con tratamientos silviculturales, con intervención sobre el suelo natural, sobre las rondas de las quebradas y cauces que están cerca de la 68, y pues está suspendida esas actividades debido a esa medida cautelar. La entidad de administración presentó un recurso, presentó toda una exposición de motivos sobre el esfuerzo que estamos haciendo de reducir al máximo la tala de árboles, de generar el menor impacto ambiental, y que al contrario, este proyecto, cuando se concluya, va a aumentar el número de árboles frente a los que hay hoy en el corredor, y entonces eso de alguna manera mitiga y compensa el impacto de las talas que están hoy previstas. Entonces estamos esperando ya el pronunciamiento del juez respecto a si podemos seguir adelante con las intervenciones que están suspendidas en aquellos frentes en donde hay necesariamente que afectar algún individuo arbóreo o alguna zona de suelo natural. Entonces, pero hay frentes que estamos trabajando porque no existía ninguna consideración al respecto que nos impidiera suspender en esos sectores. Perfecto. En cuanto a la compra de predios para la primera línea del metro, ¿en qué porcentaje se ha avanzado? ¿Ya estamos hablando de un porcentaje alto de compra de predios? ¿Se cerró ese proceso o todavía le falta al IDU mucho tiempo para seguir comprando estos predios necesarios para el trazado, para el desarrollo de la primera línea del metro? Bueno, nosotros tenemos convenio firmado con la empresa Metro para apoyarlos y acompañarlos en el proceso de gestión predial de un paquete de predios, no todos los predios de la primera línea. La primera línea de metro requiere un número importante de predios, más de 2.000 predios posiblemente. Nosotros les apoyamos con el primer grupo, eran aproximadamente 140 predios, que son los de las curvas del viaducto, que eran como los más urgentes para poder comenzar a tener la vía libre para la construcción del viaducto. Esos ya se ofertaron y están en proceso de entrega. Ya estamos entregándole al Metro de Bogotá esos predios ya completamente liberados, demolidos, para que la empresa Metro pues pueda entregárselos al concesionario. Y tenemos un segundo grupo de 300 predios que apenas estamos en la fase inicial, que es hacer las ofertas de compraventa a los propietarios. En la medida que se van aceptando las ofertas o se aceptan y se acuerdan valor, de acuerdo, según el avalúo que presenta el IDU, o se van a expropiación por la vía administrativa. Eso todavía, digamos, acabó de empezar para un número de aproximadamente 300 predios. El resto de predios del metro son todos a cargo directamente de la empresa Metro. Directamente ellos se van a encargar porque ellos tienen ya un área exclusiva de predios. Perfecto. En el plan de ordenamiento territorial, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha anunciado en estos días dejar por lo menos diseñadas 5 líneas de metro. ¿Qué intervención va a hacer el IDU? ¿Hasta dónde va a llegar el IDU en este proceso de dejar por lo menos los estudios de consultoría, contratar los estudios de consultoría, o cuál va a ser el papel del instituto frente a este proyecto de 5 líneas del metro como proyecto hacia el futuro? Bueno, en el plan de ordenamiento están, como usted dice, identificadas unas líneas de metro, que son pues, la primera línea de metro, que es la que está actualmente en ejecución, que sale en Bosa y termina en la calle 76 con Caracas. La segunda línea, que es la que está ahorita en factibilidad a cargo de la empresa Metro, también con la Financiera de Desarrollo Nacional, que comienza en la calle 72 con Novena, con 11, y termina en la localidad de Suba, pasando por la localidad de Engativá, a la altura entrando por La Ló para llegar a Fontanar del Río, que es el límite de la localidad de Suba contra el municipio de Cota. Esta es la línea 2. Y hay 3 líneas más previstas dentro del que define el POD. Una es una línea que conecte hacia Soacha, utilizando el corredor férreo existente, el corredor férreo del sur, como alternativa, o eventualmente utilizando la avenida Villavicencio y conectando por la NQS. Ese es un estudio que todavía no se ha contratado y que no se sabe con certeza cuál es. Entonces, en el POD está como indicativo esa línea, la línea 3 del metro. Y también está la línea por la avenida Boyacá, la avenida Boyacá desde Oyomasa hasta la calle 170, una línea de metro completa que atraviesa toda la ciudad, es otra línea, entonces estamos hablando ahí de 4. Y la quinta puede ser lo que se ha estado revisando con la gobernación de Cundinamarca, que es utilizando el corredor del corredor férreo del norte, entrando por Chía, el corredor férreo, y llegando hasta la calle 94 con NQS para poder conectarse allí con la línea 1 del metro. Entonces, esa sería una quinta línea. Todavía también está por definición, si es metro pesado, si es metro ligero.
Ese es un estudio que apenas está en factibilidad y que está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca, de la empresa FEDER Regional. Entonces son las que quedaron marcadas en el plan de ordenamiento, en el nuevo POT que se presentó, como futuras líneas de metro. En este proceso, señor director del IDU, en la reactivación económica que estamos viviendo, qué empleo está generando el instituto directamente con este plan de obras que está desarrollando? Bueno, en este momento, con las obras que están en ejecución, están contratadas en CUT desde hace ya varios años, que como usted sabe, los ciclos de ejecución de un proyecto no son anuales. Todas las obras de infraestructura vial y de transporte y de espacio público toman 2, 3, 4, hasta más años. Nosotros incluso heredamos muchas obras de la administración anterior que las estamos ejecutando. Todos, sumando todas esas obras, en este momento estamos generando alrededor de 12.000 empleos entre directos e indirectos. Pero la meta es, una vez arranque muy fuertemente la 68, la Cali, en un futuro el Corredor Verde, la Cicloalameda del Medio Milenio, el Corredor Verde, la séptima Cicloalameda del Medio Milenio, y las obras de valorización que se están ejecutando en el norte y en la zona industrial de Puente Aranda, poder llegar aproximadamente a unos 40.000 empleos total generados por estas obras durante este periodo de gobierno. Finalmente, para cerrar esta importante charla sobre el panorama económico en materia de infraestructura, porque es fundamental y es uno de los elementos importantes. Si un supuesto, Bogotá fuera una mesa de billar, tuviera la malla vial completamente en excelente estado, que eso no es solamente un sueño, porque realmente, como todos los expertos han manifestado, pues tener la malla vial de Bogotá significa 8 billones para solamente mantenimiento de la malla vial. Pero ese sería un indicador muy importante para atraer inversión extranjera, para localizar empresas en muchos sitios de la ciudad donde en este momento no hay infraestructura. Pero realmente, para cerrar, ¿cómo ven ustedes si realmente la ciudad se va a ir más hacia el tema eléctrico o seguimos con Transmilenio como uno de los ejes fundamentales? ¿O es definitivamente aceptar la teoría de que el metro va a ser la espina dorsal de la movilidad en Bogotá? Sí, efectivamente, tanto en la propuesta que se presentó del nuevo POT, donde prevalecen los sistemas sostenibles, como es los trenes eléctricos, más la bicicleta como alternativa en muchos corredores. También es claro que hay alimentadoras de ese metro que hoy funcionan, y funcionan hoy con buses articulados y biarticulados, pero que en el plan de institución de tecnologías de Transmilenio, esos buses poco a poco van a ser reemplazados por buses eléctricos. Y proyectos como la 68, en el plan de Transmilenio están previstos buses eléctricos como elementos de esa flota que va a operar por la 68. Entonces, un corredor como la 68 es un corredor que se puede beneficiar muchísimo con un proyecto como este, porque no solamente se va a mejorar el espacio público, las intersecciones, la conectividad del transporte público, sino también el tema ambiental, con la utilización de buses de cero emisiones, más el hecho de que vamos a tener allí pues unas zonas verdes nuevas, con mucha jardinería, más de 54.000 metros cuadrados de jardines, en la 68 que hoy no hay ni 900 metros cuadrados de jardinería. Estamos aumentando el número importante de jardinería, más así como de nuevos individuos arbóreos. Entonces, esa es la importancia de estos corredores en el futuro. O sea, el proceso es lento, porque construir una obra de estas no se hace en poco tiempo, pero vamos con la meta de poder entregar la 68 en aproximadamente 4 o 5 años. Y es muy importante recordar que uno de los temas más interesantes de la propuesta del POT, y no solamente del POT, sino del COMPES que se presentó y que el gobierno nacional adoptó, que es el COMPES de Movilidad Bogotá Región con visión 2035-2050, tiene que ver con los accesos a la ciudad, porque si queremos hablar de productividad y de competitividad, definitivamente la mayor dificultad que tiene Bogotá son sus accesos viales. Sus accesos viales, voy a dar un ejemplo, la autopista norte, la calle 13, la calle 80, la misma salida al llano, todas son vías que tienen demasiadas dificultades de capacidad, una oferta muy limitada, en donde es muy importante tener un plan de mediano y largo plazo para poder ejecutar esas obras. Hoy en día se está trabajando con el gobierno nacional en 2 grandes proyectos. Uno es la autopista norte, la ampliación de la autopista norte a 5 carriles por cada una de las 2 calzadas, más un carril exclusivo para buses articulados, y adicionalmente la ampliación de la carrera séptima a una segunda calzada. Es decir, vamos a tener una vía de salida a Bogotá hacia el norte de muchísima mejor especificación de lo que hay hoy. Hoy esa autopista como tal, pues uno no la puede denominar una autopista porque no tiene las condiciones de una autopista.
pero el proyecto que está abierto a la licitación, porque la licitación se abrió hace aproximadamente 2-3 meses, está en este momento en preparación por parte de los posibles interesados a presentar oferta, que se va a cerrar ahorita en el mes de... Esto se cierra la licitación, la licitación de la autopista norte debemos estar cerrándola a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, porque esa no es una licitación. Esa licitación se cierra el 2 de noviembre. Ahí se ven las ofertas para la construcción de esa gran obra que cuesta aproximadamente 1.3 billones de pesos y que tiene además una concesión de mantenimiento y de operación a 25 años. Y por el sur está también el proceso de contratación del ALO Sur, el tramo que va desde el límite del distrito, en el río Bogotá, hasta la calle 13, para conectar en la calle 13. Esa licitación también está ya andando. Esa era una APP de iniciativa privada que pues hubo un tercero interesado, entonces se precalificó el tercero, entonces hay 2 proponentes que deben presentar sus ofertas y se adjudicará a finales del año a uno de los 2. Y estamos trabajando desde el IDU, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad y con el Gobierno Nacional en la calle 13, y lograr también construir la calle 13 con unas especificaciones de autopista de 5 carriles por cada uno de los sentidos, más ciclorruta, más intersecciones a desnivel. Es un proyecto que estamos gestionando la financiación con el Gobierno Nacional, con recursos también del Distrito de Bogotá, con vigencias futuras, y que nuestro objetivo es poder, antes de terminar el gobierno del presidente Duque, dejar la licitación abierta para que pueda proceder su proceso de adjudicación. Entonces, los accesos son muy importantes. Los accesos viales son tal vez el componente más importante de la productividad y la conectividad y de la competitividad de la ciudad y de la región. Entonces, sumado a esas vías que acabo de mencionar, más el Regioplan de Occidente que está contratado y que se debe estar ejecutando a partir del próximo año también ya la obra, lo mismo que un posible Regioplan del Norte, todo eso va a favorecer muchísimo la conectividad de la ciudad con la región. Y con el país. Y los habitantes. Con salida para el país. Los habitantes de Chapinero nos podrán perdonar si no le pregunto el tema de la salida de La Calera, y pues debe haber mucha valoración sobre la ciclorruta que ya está funcionando en la séptima, que ha colapsado el tráfico. O sea, solamente hay un carril para Transmilenio y uno solo para vehículos. El mensaje que los líderes cívicos de estas localidades de Chapinero nos han manifestado es que definitivamente hay como una contradicción. De un lado se quiere que el vehículo particular pague la sobretasa pues con la gasolina, con la sobretasa de la gasolina, es que gran parte se tienen recursos para financiación de la malla vial, de todo el tema de transporte público. ¿Cómo hacer para superar esa contradicción? O sea, mejorar la movilidad para los vehículos también, pero obviamente para la bicicleta, para los peatones, y desembotellar la ciudad, y en el caso de la salida a La Calera. Y esa última pregunta, señor director. Bueno, en el caso de la vía La Calera, la vía por patios, La Calera, es un proyecto que no tenemos en este plan de desarrollo de la administración de la alcaldesa Claudia López, un proyecto concreto. No hay recursos para ampliar esa vía. Cuando arrancamos la administración encontramos un proyecto que implicaba la construcción de un tercer carril con un impacto ambiental altísimo, porque es comprar muchos predios del costado, digamos, subiendo hacia La Calera del costado izquierdo. Implica comprar muchos predios, no se puede hacia el derecho porque es meternos en la montaña, en el cerro que es una reserva natural, y hacia la izquierda pues hacerlo a través de un sistema tipo viaducto elevado para que esté soportando sin tener que afectar también el tema ambiental. Entonces es un proyecto muy complejo, costoso, requeriría licencia ambiental, entonces se determinó pues que por ahora el proyecto no iba. Hay otras alternativas que se han estado estudiando en el pasado, como la conexión a través de un túnel que llegue directamente a La Calera, pero no a la altura del 85, sino más al norte, pero son proyectos que por su costo y su beneficio, digamos, no están dando todavía un buen indicador de beneficio-costo. Que es clarísimo, pues que hay que buscar mejorar el transporte público, que es en lo que sí se tiene una alternativa, y es un cable aéreo que iría desde la carrera séptima con calle 134, para lo cual ya hay unos estudios y diseños terminados, y conectaría La Calera, permitiría una conexión directa para el transporte de pasajeros. Esa es una alternativa que queremos dejar estructurada y financiada, y esa es la meta de los próximos años y medio, poder dejar ese proyecto lo más avanzado posible. Y como usted dice, pues el triángulo de la movilidad ha cambiado un poco, la relación hacia los modos sostenibles, como es la bicicleta, la caminata, pues está llevando a que mucha infraestructura que antes estaba prevaleciendo, favoreciendo más al vehículo particular, pues ahora tenga que darle más espacio al usuario de la bicicleta, a los espacios públicos como los andenes, pero siempre, pues lógicamente garantizando
espacio para los vehículos particulares, pero va a haber lógicamente una reducción de espacio. O sea, en la distribución del corredor verde de la séptima, uno distribuye los carriles y habrá menos carriles para los vehículos, pero pues habrá que dar una alternativa como modelo de tránsito a través de vías alternas como la quinta, la circunvalar, etcétera, que sean alternativas para los vehículos particulares. Pero el corredor verde se quiere recuperar y transformar como un corredor ambiental, sostenible, que además respete todo el patrimonio arquitectónico, cultural e histórico que tiene ese corredor. Señor director, muchas gracias por haber estado en Panorama Económico. Esperamos, cuando tengamos más avances de las obras que están desarrollando en el IDU, poder volver a entrevistarnos para hacer una valoración de cómo va este proceso tan importante que es la infraestructura para la ciudad-región, pues, específicamente para Bogotá. Muy amable por esta entrevista. Con mucho gusto, Luis Alberto. Venga, buena tarde. De esta manera llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Como siempre, Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.